¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, te da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Mario Vargas Llosa, el escritor y premio Nobel peruano, ha fallecido a los 89 años. Y como peruana, como lectora acérrima de algunas de sus novelas,
como un adolescente que creció leyendo La ciudad de los perros o Conversación en la catedral, pero sobre todo como una demócrata con memoria, veo importante completar algunos epitafios que lamentablemente están obviando, voluntariamente o no, algunos aspectos de este personaje que no fue solo un escritor, sino un intelectual orgánico que hizo política activamente desde todas las tribunas que tuvo a su disposición. El debate sobre si hay que separar al autor de su obra en este caso específico no tiene ningún sentido, porque esto con Mario Vargas Llosa se hace de facto. No hay nadie que considere que no ha sido un gran escritor, guste más o menos, pero me parece injusto creer que su obra es solo literaria, cuando hablamos de un personaje que ha hecho política activamente desde hace muchos años y especialmente en los últimos. Su obra es por tanto literaria y política. No creo que quisiera que no se le recordara por lo que ardientemente defendió en los últimos años de su vida. Mario Vargas Llosa fue un peruano que representa bastante bien el declive de los valores democráticos a nivel mundial, cuando los pueblos eligen democráticamente transformación en lugar de continuismo. Esta mañana que las loas se reproducen acríticamente, conviene recordar que Mario Vargas Llosa no generó polémicas, como lo llaman de forma abstracta, sino que apostó políticamente por ciertos personajes, discursos y proyectos. Mario Vargas Llosa, como hace la academia muchas veces, desempeñó un rol de legitimación de personajes políticos en mi región y no solo en ella. Su aval a Keiko Fujimori, la hija del dictador asesino Alberto Fujimori, para que, cito, salvara al Perú de caer en las manos del totalitarismo, habla del proyecto político de quien, repito, no fue solo un escritor. Porque como sabemos, la política está en todos lados y muchas veces, bajo la excusa de la separación del escritor y su obra, obviamos que algunos personajes se hacen reconocidos por sus obras para luego desempeñar importantes papeles políticos y por tanto, esa separación han decidido no hacerla ellos mismos en vida. Mario Vargas Llosa fue un defensor del proyecto de la Internacional Reaccionaria, con sus avales a José Antonio Kast en Chile o a Bolsonaro en Brasil, de quien dijo que lo prefería a Lula da Silva y que sus acciones, su negacionismo al llamar gripeciña a la COVID, sus políticas depredadoras de los territorios brasileños y sus pueblos, su lawfare y su utilización de las instituciones para encerrar adversarios políticos, eran nada menos que payasadas. Mario Vargas Llosa ha sido uno de los principales, si no el más, emblema e intelectual en lengua española de los think tanks ultrarreaccionarios que aupan a personajes como Isabel Díaz Ayuso. Porque la ultraderecha, la internacional reaccionaria, como decimos, necesita de intelectuales orgánicos que desde la atalaya que muchas veces se construye en torno a lo que se entiende por academia, da una validez con un peso mayor a quienes la ocupan. Pero Vargas Llosa no solo la ocupó, sino que la usó para desplegar un clasismo que es también tan lamentablemente habitual en esa academia eurocéntrica y blanca contra sus propios hermanos y hermanas. Sí, Mario Vargas Llosa fue el creador de maravillosas historias, o el relator de algunas muy necesarias como en La fiesta del chivo, pero fue también un representante del clasismo más perverso, que lo llevó a calificar de salvajes a ciudadanos de la comunidad de Uchirajay en Perú, llamar analfabeto a un presidente elegido por el voto popular como Pedro Castillo, considerar que la obra de José María Arguedas no constituía literatura, sino antes bien etnología o folclore, y que lo importante en democracia no era votar, sino hacerlo bien. Y sabemos lo que significa hacerlo bien, para quienes creen que solo algunos saben hacerlo. Bien es una forma de decir que tal vez algunos, los salvajes, los otros, los analfabetos, los pobres, los plebeyos, los que no tienen un título académico universitario, los choferes de combis, las mujeres aymaras o quechuas, las comunidades que mantienen vivas sus lenguas originarias, etc., a lo mejor no deberían votar, porque lo harán para Vargas Llosa necesariamente mal. Hay quien dice que cuando alguien muere corresponde no hablar mal de esta persona, y no estoy de acuerdo. Hacer memoria no es hablar mal de una persona. Lo que habla de una persona es precisamente su legado, aquello que recordamos de él o de ella, porque la memoria es el ejercicio de responsabilidad democrática que ha de ejercerse en los momentos importantes. Y por eso hoy toca decir la verdad de lo que significó Mario Vargas Llosa. Y decir esa verdad supone hablar no solo de su historial como escritor, un historial que le trascenderá y donde hay maravillosas novelas escritas con una pluma que merece reconocimiento, sino también de lo otro que le trasciende, que es el papel político que desempeñó en un momento en que el mundo veía el retorno de los fascismos en sus nuevas versiones y donde su país, mi país, nuestro Perú, necesitaba de intelectuales más comprometidos con la democracia y los pueblos que con las élites y sus privilegios, ya sea en una columna de opinión como la que tuvo todos los meses en El País o en El Comercio, o en su versión más macabra, con el menosprecio con el que se refirió a un pueblo que merecía un premio Nobel comprometido y no desterrado voluntariamente de sus raíces para asumir un papel en esta corte de España. Cuando me dicen que hoy toca pensar en la familia, lo hago. Siento mucho lo que debe ser despedir a un padre, a un hermano, a un esposo, a un amigo. Pero el deber del periodismo es mostrar empatía por igual con todos y con todas, porque no pensaron en las familias de esos 50 peruanos muertos por la dictadura de Boluarte, que condecoró a Mario Vargas Llosa a los meses de asumir la presidencia, porque, insisto, Vargas Llosa fue un personaje político y no solo un escritor, y era útil para legitimar la dictadura de Boluarte que hoy sigue en Palacio de Gobierno.
Nadie pensó tampoco en las familias de las víctimas de la dictadura pinochetista, cuando Vargas Llosa dijo públicamente que era muy importante que José Antonio Kast, negacionista de esa dictadura, ganara las elecciones en Chile. Pensemos en las familias, sí, pero en todas. Y como migrante peruana en España, una del estribo. Durante mucho tiempo, si migrabas a España, debías intentar, si tenías la capacidad para ello, es decir, si contabas ya con un cierto privilegio, entrar en el círculo de Vargas Llosa, su think tank, su argolla social, pues eso te abría puertas para desarrollar tu propio arte o labor con mayor facilidad aquí, en un país que no es especialmente abierto con las y los migrantes, a menos que sea para realizar las labores que no quieren realizar los españoles. Tal vez sea un buen día para recordar que ese tiempo de cierto vasallaje ante Vargas Llosa y su entorno, por el peso que tenía y que usaba para hacer política, insisto, ha cambiado. La comunidad migrante peruana en España hoy no tiene solo un referente. Se organiza y autoconvoca en torno a una comunidad que ha construido también otros referentes y múltiples redes. Una comunidad que hace plantones en la embajada contra el representante de la dictadura peruana en Madrid, que organiza charlas para discutir una nueva constitución, que se organiza para defender el voto como en las últimas elecciones, que se movilizó contra el nefasto indulto al dictador Fujimori y que crea y consume arte, arte migrante, arte plebeyo, muchas veces alejado de esa academia de Babel tan divorciada de los pueblos, arte marrón, sin apellidos compuestos, sin dádivas aristocráticas, sin entrar en los cánones del impuesto desde una atalaya. Reconociendo y creando, como el Taita Arguedas, que nos regaló literatura andina y que fue menospreciado por personajes como Vargas Llosa. Creando pueblo peruano en cualquier código postal. Mario Vargas Llosa ha fallecido y quienes crecimos con su pluma nos quedaremos con la obra que le trasciende, pero su obra no está solo en las estanterías de nuestros hogares o de las bibliotecas, sino también en algunos gobiernos, en la batalla cultural que disputamos en mi región por su papel político activo, que divorciado del pueblo, porque a lo mejor nunca lo terminó de entender, lo llevó a posicionarse con las ultraderechas al alza en todo el mundo. Los epitafios incompletos, me temo, son también negacionismo. Que sirva para equilibrar al menos un poco y de manera responsable la balanza precisamente por una migrante peruana que sabe de la responsabilidad que se tiene con un pueblo cuando ocupas, aunque sea un ratito, un altavoz. Por suerte los referentes democráticos de mi Perú existen y están en las calles antes que en la academia, pero están haciendo también academia y arte popular. Y aunque no ocupen las primeras planas mainstream, están ya cambiando el mundo. Y esa obra es eterna. Hasta mañana. Hasta mañana. A Horacio Robelli. Horacio querido, buen lunes. Querido Luca, querida Leila, buen lunes para ustedes también. Primero te pido, Horacio, que le cuentes al oyente qué es lo que va a pasar a las 10 de la mañana, porque el gobierno anunció el fin del cepo. El pequeño contribuyente, el que vive en pesos, gasta en pesos, pero quizá dice, me conviene o no comprar dólares, porque ahora voy a poder. ¿Qué información podés comentar? Bueno, en primer lugar, que el cepo para el pequeño contribuyente en efectivo puede sacar solamente $100. Con eso elimina la cola. ¿Quién va a hacer semejante cola para comprar $100? Al precio del mercado. O sea, ya no hay un precio oficial porque acordate que hacen una banda de explotación donde el Estado te garantiza que no va a valer menos de 1.000 pesos y no va a valer más de 1.400 pesos. Pero entre 1.000 y 1.400 pesos el banco te va a decir a cuándo te vende el dólar. Y solamente puede comprar $100 en efectivo. ¿Para quién se liberó el cepo? Para las operaciones con banking. Mientras la plata no salga del banco, vos podés pagar deudas en dólares, podés recibir cobros en dólares, pero no lo podés sacar del banco. Por lo menos no sabemos por cuánto tiempo. El comunicado sacó el Banco Central, dice que solamente podés sacar en efectivo por mes y por persona, no por cuenta, por persona, $100. Por lo tanto, todas las demás operaciones quedan. Esto del cepo, como todo lo que hace el gobierno, es una mentira, un poquito de verdad y todo lo demás es mentira. No hay levantada del cepo. No puedo levantar el cepo porque te volaría por el aire. Lo que hay es una regulación distinta, una regulación en la cual el precio queda libre entre 1.000 y 1.400 pesos y solamente podés retirar por mes $100 del banco. Bien. Horacio, acá te saluda Leila. Bueno, y ahora contanos qué va a pasar, porque eso, claro, para los ahorristas y demás es un dato muy importante, pero también qué puede llegar a pasar con la inflación. Ya lo que vimos el viernes fue una inflación que se le dispara al gobierno, pensaban que iba a ser del 2,7% como mucho, fue el 3,7%. ¿Qué puede pasar con el aumento, la suba del dólar a partir de este lunes en los precios? Bueno, 3,7 y 5, según ellos 5,7 alimentos, donde la carne aumentó muchísimo más. Pero va a seguir aumentando, siempre la devaluación se refleja en los precios. En Argentina existe una relación directamente proporcional entre la devaluación de nuestra moneda y la suba de los precios.
y por lo tanto existe una relación inversamente proporcional entre el poder adquisitivo del salario, las jubilaciones, todo lo que tenemos ingresos fijos, porque al aumentar los precios se nos cae el poder adquisitivo. Esto es lo que está pasando y lo que yo voy a profundizar. Ahora, ¿hasta cuándo? No sabemos, porque el gobierno logra mantenerlo. El gobierno pone el techo 1.400 pesos para abril, y en mayo lo aumenta solamente 1% a 1.412 pesos. Si el gobierno logra controlar esto, y no digo que no lo puede lograr controlar, porque lo que le garantiza la llegada de Scott Bessent hoy a la Argentina y el crédito del Fondo Monetario Internacional que le van a dar mañana de 12.000 millones de dólares que van a tener dólares para poder frenar cualquier corrida cambiaria. Corrida cambiaria estamos, pero que se profundice la corrida cambiaria. Y realmente la Argentina no necesita más de esto. Este precio que puso, ese techo que puso el fondo, no es lo que crea Caputo. Caputo representa el capital financiero a BlackRock, a Vanguard, a Fidelity, a Pinco, a Gran Mercy, a Greylock, donde se va a trabajar Sergio Massa. Caputo no quería hablar porque tienen ellos el carry trade, puede traer dólares y comprar títulos en pesos. Entonces no quieren perder lo que ganaron en títulos en pesos. Por eso quería que los dólares no crezcan tanto. Acá algo, dejan de ganar, no pierden, dejan de ganar. Se le rompió el carry trade, esto voló por el aire, ya no tienen más la tablita del 1%, pero esa limitación al capital financiero implica también una suba de precios para toda la economía. Van a seguir subiendo los precios, sobre todo los precios de la carne, de lo que más demanda tiene. Por ahí bajan algunas cosas que no se consumen porque la gente que se le va a alcanzar cada vez menos, va a priorizar la comida, y va a haber cosas que por ahí no suben tanto los precios, como el caso de vestimenta o salidas o restaurantes. Bueno, esto puede ser, pero el precio de los alimentos va a seguir creciendo a medida que se siga ajustando el tipo de cambio. Claro. No, yo soy lo que no cree que perforen el techo, que no va a pasar en los 1.400 pesos en lo que va a abrir. En mayo, ellos, ¿por qué? Porque tener la liquidación de la cosecha gruesa, o sea, no solamente tener los 12.000 millones de dólares, sino que este dólar lo ven arreglado también con la mesa de enlace, con los grandes acopiadores y comercializadores de grano, con Cargill, con Costco, con Viterra, que es la fusión de Glencore con Bunge, le ha arreglado con todos ellos para que este precio liquiden las exportaciones. Entonces tenés los 12.000 millones de dólares que entrarían mañana. Hay que ver si no hace que Estados Unidos tenga un préstamo adicional, esto también puede llegar a pasar, y la liquidación de la cosecha gruesa. Creo que hasta junio no va a haber, van a poder controlar la situación. Y después de junio van a tratar de vender el Banco Nación, meter cualquier cosa para seguir controlando la situación hasta las elecciones. Pero por lo menos hasta junio, con las medidas que tomaron, les alcanza. Yendo primero a lo primero que te preguntábamos de lo que va a ser para el pequeño ahorrista, me parece importante porque es una zanahoria para los sectores medios, ¿no? Esto de van a poder comprar dólares, lo que hay que explicar es los van a poder ver solamente en su home banking, ¿no? Es decir, no lo van a poder ver físicamente, con lo que eso significa, ¿no? Es decir, no conviene hacer ningún tipo de compra porque en realidad vos después no lo vas a poder traducir a pesos, con una ganancia que es la que hacen los grupos económicos. Seguro, mientras los dólares no salgan del circuito bancario, también pueden abrirlo con los grandes bancos, no, ellos no tienen problema, y es para personas físicas, no para empresas. Claro. Pero acá viene otra condición, en las condiciones que le impone el fondo, le está diciendo que quiere, acordate que la AmCham, la Cámara de Comercio Argentina-Estadounidense, son 622 empresas extranjeras que están en la AmCham y que están en la Argentina y que están en la AmCham, en la Cámara de Comercio Argentina-Estadounidense. Ellos piden que le dejen levantar el cebo para ellos también, ellos están pidiendo que le permitan transferir sus utilidades a su casa matriz. Eso todavía no sacó la circular, no se trata, esto va a pasar, porque le está pidiendo, es una exigencia que la Argentina aceptó, así como aceptó que la clase media se va a sacar el subsidio al gas, a la electricidad, al combustible, se va a sacar todo tipo de subsidio para los sectores medios, está firmado y aceptado, también está firmado y aceptado que van a permitir la transferencia de utilidades a su casa matriz. Todo esto está hablando de la difícil situación que estamos pasando, y que va a ser todavía peor, va a ser un brutal ajuste. Si es un brutal ajuste hasta ahora, lo que viene va a ser más de lo mismo, pero más profundo, ya limando sobre el hueso. ¿Y a costa de qué? ¿Por qué hacemos todo esto? Bueno, a costa de seguir endeudándonos, de mantener esta deuda. Recordemos que, por ejemplo, y es un ejemplo de lo que va a pasar, el día viernes 11,
el Banco Central vendió 398 millones de dólares, 400 millones de dólares a un poco más de 1.000 pesos. Y hoy va a abrir a 1.300, 1.300 y pico de pesos. O sea que ganaron una fortuna en 2 días, ganaron una fortuna lo que tenía el dato, y el Banco Central le vendió. Hay que ver qué cosa lubricaron para que el Banco Central le venda a unos sí, a otros no, a precio oficial, a un poco más de 1.000 pesos, cuando hoy el dólar va a estar 3 días más tarde a 1.300 pesos. Va arriba a 1.300 pesos. Sí. Este negocio permanente que hace este gobierno forma parte de que nos quieren endeudar y que aumente la deuda. Razonemos, cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner, la deuda total era 240.000 millones de dólares, de los cuales el 60% era intrasector público. O sea que la deuda en dólares de exigibilidad real no superaba los 100.000 millones de dólares. Hoy la deuda a febrero fueron 470.000. Sumar, no sabemos cuántos son de dólares en marzo, porque ese dato todavía no tenemos. Sumar los 12.000 del fondo que viene mañana martes 15. Vamos a tener una deuda arriba de los 500.000 millones de dólares. Y no se va a decir, bueno, se construyó 3 millones de viviendas, no se compró un ladrillo. O sea, no, es muy fuerte, claro. En 10 años se ha quintuplicado la deuda externa con organismos internacionales, y cuando uno repasa, a ver, el documento del FMI, ahí está hablando de reforma tributaria, de regular el mercado eléctrico. Yo vengo de Córdoba, ahí se está privatizando EPEC, ¿no? La empresa que hasta ahora se había resistido, y con mucha fuerza del sindicato Luz y Fuerza, para que no se entregue, bueno, se convierte en sociedad anónima. También, bueno, el tema de la reforma jubilatoria, eliminar los fondos fiduciarios. Bueno, acá se viene una gran reforma. Vos hablabas del Banco Nación. De alguna manera están moldeando una Argentina de ajuste y una Argentina totalmente entregada. En una nota que vos publicaste en distintos medios como Ninfonativa, vos hablás del protectorado estadounidense, Horacio. Exacto, es el protectorado estadounidense, pero peor, porque el protectorado, teóricamente, vos tenés libertad de acción en tu mercado interno. Tenés que apoyar, como apoya Milei. Hay en las Naciones Unidas votó junto con Israel y con Estados Unidos en contra del derecho de los pueblos originarios, en contra del derecho de la niña y la mujer. Los únicos votaron condenando como terrorista a Gaza, que son las víctimas de los bombardeos israelíes, y apoyando a Israel, Estados Unidos, Israel y Argentina. Todo este papel de lacayo que hace Milei con Estados Unidos sería proteccionismo. Pero encima sería el protectorado de Estados Unidos. Pero encima la política interna la hacen Caputo y Bausili, que son los representantes del capital financiero de Manhattan. Y Scott Bessent fue el principal metadinerista de Soros, antes de ser lo que fue. Después puso su propia fundación. Y era socio menor, pero socio de BlackRock. O sea, se conocen con Caputo. Recordemos que, voy a decir rápidamente algo que sé, cuando vino Luis Quedú, que es el representante del Fondo Monetario Internacional, encabezando la misión del fondo, que duró solamente 7 días, se fue el 28 de enero, Luis Quedú le dijo que él iba a pasar el informe negativo de la Argentina. Y el otro, Caputo y Bausili, dijeron, sí, nosotros debíamos a presentar nuestro propio informe al fondo, como diciendo, vos sos el empleado, yo tengo acceso directamente al BOR, al directorio del fondo. Y es verdad, esto fue el 28 de enero, el 5 de febrero fue a ver a Scott Bessent y Scott Bessent lo recibió. ¿Por qué? Porque hacen todo este negocio. Ahora, ¿cuál es el negocio? Nos endeudan 500.000 millones de dólares para quedarse con nuestros recursos naturales. El RIGI todavía no está aplicado a pleno, el régimen de incentivo de grandes inversiones, que le permite que a quinto año no tengan que liquidar lo que sacan de acá, no tengan que liquidarlo en el país. Toda esta realidad que los aprobaron 134 diputados y 38 senadores, que deben ser considerados infames traidores a la patria por el artículo 29 de la Constitución Nacional. Bueno, todo esto que estamos viviendo ante nuestros ojos, ante la pasividad o la ignorancia de la población, ya no sé cómo llamarlo, hace que sea el negocio final. El negocio es convertir un país endeudado, una deuda que no se sabe de dónde fue, la deuda básicamente es fuga de capitales. De los más de 100.000 millones de dólares que nos endeuda 30.000 o 40.000 es fuga de capitales. Fuga de capitales. Enriquece una minoría parásita rentista que saca la plata afuera, y la vamos a pagar nosotros con los recursos naturales que ni siquiera nos pertenecen a nosotros, les pertenece a generaciones y generaciones argentinas. Finalmente, la visita de Scott Bessent es también para que la Argentina se siga alejando de China y del BRICS. También, por supuesto, la actitud carril y seguidilla de él es esa, es que no nos adheramos al BRICS, que sería nuestra economía complementaria, como lo pensó Néstor Kirchner. Horacio querido, gracias. Un gran abrazo. Abrazo grande. Pasaba Horacio Robelli, primer análisis de la semana. Leí
que va a ser Hola Julia, buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Adrián? Bien. Y obviamente a los compañeros del equipo. Julia, mira, justo tomamos contacto con vos cuando Fabi Solano estaba contando de la otra deuda, que es la deuda que asumen 9 de cada 10 argentinos, 9 de cada 10 hogares, para pagar gastos corrientes, que es la deuda que deriva de la carestía de la vida, de la inflación, que uno supone ahora se potenciará por la devaluación, ¿o nos equivocamos, Julia? No, efectivamente es así. Finalmente un tipo de cambio más alto que queda más acorde con el déficit de cuenta corriente, no porque sea bueno, digo, es más acorde con el déficit de cuenta corriente que el propio gobierno fue generando en el último año, termina haciéndole pagar al conjunto de los argentinos con un costo de vida más alto y con más restricciones al consumo, decisiones de política económica que el gobierno quiso postergar, porque la verdad es que el veranito del tipo de cambio a 1000 sí tenía un costo y no era lo razonable para que la macro argentina funcionara. Esto no significa que este nuevo tipo de cambio, que ahora está en 1200 por decisión del Banco Central, porque puso una punta vendedora, es decir, apareció con 50 millones ofreciendo un determinado valor, lo cual significa que está interviniendo adentro de las bandas, no es que la intervención es por fuera de las bandas. Esto no significa que este tipo de cambio vaya a resolver, porque la verdad es que la Argentina acumula déficit de cuenta corriente y ahora acumula más deuda. Así que lo que queda por delante va a ser realmente muy complejo para el conjunto del pueblo argentino. Julia, cuando vos decís que la macroeconomía con esto encuentra un alivio por las tensiones que veíamos hasta el viernes, sobre todo por las tensiones cambiarias, si yo veo el comportamiento especulativo que se abre a partir de esta devaluación, me pregunto si no se está habilitando una nueva canilla de timba, no porque no existiera, sino porque ahora se vuelve mucho más nítida. Por ejemplo, el rulo con los distintos tipos de cambio, solo con ver en pantalla las distintas cotizaciones vigentes entre el dólar oficial, el dólar. Entiendo que desde la macro la intención es que todos esos dólares confluyan, pero hasta que ocurra va a haber un rulo ahí. Y después, lo que mencionábamos hace un ratito, mientras vos tengas dólar tarjeta, por ejemplo, te va a convenir viajar al exterior. Claro. Porque si vos viajás al exterior, después vas a pagar con un tipo de cambio que está moderado respecto a lo que pagabas en el MEP. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, vos pagabas la tarjeta cuando viajabas a 1.350 mangos dólar MEP. O dólar tarjeta más caro todavía, dólar turista 1.400, 1.450 mangos. Ahora viajar al exterior te va a salir a valores de ahora 1.185. Es decir que es difícil imaginar que no va a haber tensiones cambiarias a corto plazo. A ver, son varias preguntas en una. En primer lugar, el gobierno no hace una unificación cambiaria total, sino que hay una parcial unificación cambiaria, porque hay flujos que todavía siguen contenidos o encepados. Es decir, va a haber presiones, convalidando la hipótesis que estás planteando, Adrián, va a haber presiones sobre el mercado de cambios en la medida en que todos los pesos que hay en la economía no pueden ir hoy al dólar. El más común es la plata de las empresas, los stocks en materia de plazos fijos, que no pueden ir contra el dólar. Sí pueden ir las personas humanas, pero no las empresas. Esto es algo importante. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna u otra forma eso te presiona. Lo mismo los dividendos y lo mismo, dividendos y servicio de deuda. ¿Bien? Ahí tenemos un tema de un cepo que se unifica, pero que no libera todos los flujos. Esto es importante, de hecho varios ya se lo están planteando. Sí hay unificación cambiaria. Ahora, lo que te termina pasando es que, en el caso del dólar tarjeta, las personas humanas pueden acceder al oficial, es decir, estaba hace un rato 1.190, ahora aparentemente subió a penitas, y pagar la tarjeta con el oficial. Por ende, el recargo del 30% de percepción de ganancias al vencimiento que se aplica para el traslado a pesos, cuando te especifican la tarjeta,
pierde sentido en la medida en que se puede acceder al dólar oficial y pagar con dólar oficial, que es lo que la gran mayoría estaba haciendo según las estadísticas del Central. Vos no tenías tanto déficit de turismo, fíjate vos este dato, porque la gente estaba pagando con sus dólares. Si no hubieras tenido más demanda de reservas para pagar dólar tarjeta. De cualquier manera es la única restricción fuerte que queda. Acá el tema es que en el corto plazo, Adrián, yo veo una estabilización que seguramente va a ser un nuevo espejito de color, porque muchos van a decir, bueno, al final no es tan grave, al final el tipo de cambio está más o menos ahí. Claro, luego de una inyección de una torta de plata, 15.000 millones, más lo de los organismos, BID y Banco Mundial, otros 22.000 millones de dólares, pero que en el mediano y largo plazo es absolutamente insostenible, como lo está diciendo el Fondo Monetario Internacional. Tienen extractos enteros del informe en donde parece que se atajan y abren el paraguas para decir, miren que yo avisé que esto es difícil de pagar. Esto sí me parece importante plantearlo. Sí, el Staff Report, que es este informe al que vos te referís, el informe largo de más de 130 páginas, hace varios comentarios en esa línea, además de establecer exigencias muy precisas. Y sobre esto te quería preguntar, hay exigencias que tienen que pasar por Congreso, por ejemplo, una reforma previsional. ¿Habrá manos levantadas como las hubo, por ejemplo, para la ley bases, para aumentar la edad jubilatoria o postergar y aumentar la cantidad de años de aportes, como aparentemente sería el plan del fondo? Bueno, yo creo que lo que han demostrado muchos diputados, supuestamente opositores, porque ya sabemos los aliados, digo, el PRO ya sabemos lo que pretende, de hecho todavía se están quejando de por qué no hicieron una alianza en Cava, así que imagínate que recontraaliados, pero después están los supuestos opositores que le votaron todo, y que yo no tengo dudas que están de acuerdo en hacer ajustes en el plano previsional, porque ya estuvieron la semana pasada, previo a conocerse el informe del FMI, criticando la moratoria. El miércoles de la semana pasada hubo fuertes críticas a la moratoria e incluso se está planteando dudas sobre un incremento por única vez para las jubilaciones, a pesar de que es el mismo Congreso que así aprobó un incremento por única vez de las jubilaciones el año pasado y que el presidente lo vetó. Hoy aparecen dudas sobre sencillamente seguir por el mismo camino que se recorrió el año pasado. No solo el FMI plantea reforma previsional, sino que plantea continuar con la agenda de privatizaciones de la ley bases, agenda de privatizaciones que ni siquiera tuvo un marco institucional razonable. Nadie dijo cuáles son las características que explican ese listado, por qué unas empresas sí, por qué otras no, cuáles son los objetivos en términos de eficiencia empresarial y para qué sirven esos sectores. Y sin embargo el FMI apoya sin dudas. Lo mismo en relación a la reforma tributaria. El acuerdo establece una mejora en el superávit primario de 0,9 puntos del PBI, es decir, casi un punto del PBI, de 1,3 a 2,2, y esa mejora, sin embargo, no se traduce en una mejora en el resultado financiero sigue en 0% entre el 2025 y el 2026, o sea, los argentinos se tienen que ajustar un punto, pero eso no se traduce en que mejore el resultado financiero, porque eso se va a pago de intereses de deuda, y al mismo tiempo te están proponiendo una reforma tributaria que reduce recaudación. En algunos aspectos uno puede estar de acuerdo en que algunos impuestos son regresivos, pero ¿a quién le estás pidiendo que haga el esfuerzo? Porque están pidiendo reducir gradualmente retenciones e impuesto al cheque, disminuir el impuesto a las ganancias para sociedades, lo estoy leyendo, reducir gasto tributario, punto en el cual estoy de acuerdo, pero hay cosas y cosas adentro del gasto tributario. Una cosa es cobrarle a los clubes ganancias y otra cosa es revisar lo de Galperín. Quiero saber a qué se refiere. Ahí sí que el FMI no es muy específico. El gasto tributario son aquellos beneficios fiscales que tienen sectores específicos, ¿no? Claro, vos por ejemplo tenés una... Las jubilaciones de privilegio, por ejemplo, están ahí. O claro, la jubilación de privilegio de los jueces. O que los jueces, exacto, la accesión de ganancia de los jueces, digamos. Vos ahí tenés eso, perfecto, Adrián. Yo quiero discutir eso. Claro. Pero también tenés que los clubes están eximidos de pagar ganancias. Ahora, ahí hay un punto, Julia, importante. Hay un punto importante. El gobierno para mí alteró sus relaciones de poder este fin de semana. La incubadora del Hotel Libertador
que le habían armado lo que llamamos la burguesía nacional, que muchas veces piensa más como transnacional que como nacional, y que está habituado al ciclo de timba, deuda y fuga, y que a veces piensa más como timbero que con un criterio de desarrollo nacional, pero bueno, es la burguesía que tenemos. Y ahora vuelve a escena, como rector de la política económica argentina, este sistema de poder que ya muchas veces operó sobre Argentina, que es el Fondo Monetario, Estados Unidos y empresas de ese origen. ¿El gobierno está en condiciones políticas de sostener esta nueva alianza de poder? Porque esto va a generar mucho conflicto callejero, mucha más tensión social. Es muy interesante, creo que acá no podemos dejar de meter un análisis geopolítico. No tiene ninguna explicación técnica un nuevo acuerdo por 20.000 millones de dólares con una Argentina que ya debe 45 y que además incumplió gran parte de las metas. Yo quiero recordar, Milei incumplió las últimas 2 metas de acumulación de reservas de junio 2024 y septiembre 2024. Lo digo porque ahora hay una nueva meta de acumulación de reservas que te termina dando 10.000 millones a diciembre de 2025, pero si Caputo no la cumple no pasa nada. O sea, fantástico. Bueno, por eso son muchos beneficios. Yo digo, son demasiados. Estos exacto. beneficios no se dan gratis, ¿sí? Hay exigencias. Nosotros contábamos algunas exigencias hace un ratito. Está clara la intención de dominar la minería y la energía en Argentina por parte del Estado de Estados Unidos, ya no solamente de empresas de Estados Unidos. Después será una empresa la que ejecuten el plan y se beneficien con los beneficios económicos del plan. Pero es evidente que Estados Unidos, de Laura Richardson para acá, hoy viene en un ratito el secretario del Tesoro, está claro lo que quieren. Quieren manejo de la energía, manejo de los recursos minerales, de recursos naturales, y evitar que eso fluya hacia China. Es evidente que ahí está el interés primario. Ahora, eso va a generar tensión social naturalmente porque eso va a hiperprimarizar la economía argentina sin un modelo de desarrollo que se beneficie, porque al mismo tiempo se valoriza la timba. O sea, la economía sigue el camino de la valorización financiera. Yo lo que te preguntaba es sobre la tensión social que esto va a provocar, o que ya está provocando y que se va a incentivar, preocupado por la representación política, porque lo que vimos ayer es que la gente en Santa Fe, y te lo pregunto también como coterránea, la gente, la mitad de la provincia no fue a votar, o sea, no se siente interpelado por los representantes que se supone se oponen a este modelo. Bueno, va a ser muy difícil para la dirigencia política, de cualquier extracción y de cualquier color político, poder explicarle a la sociedad que este acuerdo significa décadas de ajuste del cinturón, porque hubo una decisión política de Trump de bancar a Macri y una decisión política de Trump de bancar a Milei. Es decir, es una explicación que es muy difícil de digerir, pero es la realidad. Por eso la salida política que plantea Cristina, y que yo comparto, pero requiere construir poder, requiere que en cada una de las elecciones provinciales, y ni hablar en la de diputados nacionales, el peronismo, que es el que está proponiendo el desconocimiento de la deuda, gane representación política en el Congreso. Bueno, es la única salida realista, finalmente. Hoy hablaba con Koster, efectivamente un economista que anoche escuché que Agis también lo citaba, que había planteado Daniel Koster hace un tiempo, cuando se discutía el acuerdo con el fondo de Guzmán, que en realidad Argentina tenía que plantear un límite de cuota, que es el 145, y luego por encima desconocer, o por lo menos que eso se considere político. Y hoy hasta eso queda corto, porque los 20.000 millones de dólares son decisión política. Pero lo que digo es, hay que recorrer ese camino, porque es el único camino de representación real de los intereses de los argentinos. ¿Cómo hacemos para discutir en serio moratoria y aumento de las jubilaciones si vos tenés que, para el presupuesto 2026, según el fondo, porque ni siquiera nosotros todavía tenemos proyecciones, porque no tenemos presupuesto 24, no tenemos presupuesto 25, hay que ajustarse casi un punto del PBI? ¿Cómo haces? Si además ya te lo vienen imponiendo de afuera. ¿Qué hay que decir entonces? ¿Qué hay que plantear? ¿Se entiende lo que digo? Es absolutamente exógeno.
el dato, ni siquiera parte de una discusión política honesta entre los argentinos, que podríamos definir, bueno, no sé, veamos cómo hacemos, un poco para las universidades, un poco para las jubilaciones, hay que ver también los planes sociales. Ni siquiera hubo una discusión honesta y transparente en el Congreso argentino respecto de cómo destinar los escasos recursos en términos fiscales, y vos ya tenés un reporte del FMI que te dice que te tenés que ajustar un punto más el año que viene hasta alcanzar 2,2% de superávit fiscal. Es imposible que la política argentina sea representativa, cualquiera, sobre todo los que queremos representar los intereses populares, si ni siquiera podés discutir cuánta plata destinás para que la gente viva bien. Julia, te agradecemos este contacto, como siempre, muy amable y muy didáctica. Por favor, un abrazo. Saludo grande. Julia Estrada es economista, es diputada de Unión por la Patria, es santafesina. Bueno, reunía 3 condiciones de interés para un día como hoy. Por eso es que es un gusto enorme tener ya en el programa, en línea, a Juan Carlos Monedero, que generosamente se sumó y abrió el espacio para esta charla y el debate. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches en España. ¿Qué tal? Buenas noches desde Madrid. Un placer estar con vosotras y con vosotros. Bueno, qué alegría verte. Te veo bien pertrechado, rodeado de libros. Bueno, alguno que otro. Sana envidia. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo te trata? Bien, bueno, en España hay una cosa que dice, ¿cómo estás? Y dices, bien o te lo cuento, ¿no? Entonces, ando preocupado, es decir, el mundo está atravesado de tensiones complicadas, hay demasiados elementos que recuerdan a los años 20 y 30 de Europa. Es verdad que los académicos se ponen muy exquisitos y dicen, no hablemos de fascismo porque no es igual. Dices, ya, pero los elementos de violencia, de autoritarismo, de silenciamiento de la disidencia, de ejercicio imperial, es decir, hay demasiados elementos que se parecen a lo que pasó en los años 20 y 30, ¿no? Y por tanto, me da igual cómo lo llames, ¿no? Es decir, no creo que Gramsci estuviera preocupado, ¿no?, en cómo denominar cuando estaban encarcelando o matando a los camaradas socialistas y comunistas, si la academia acertaba más o menos a la hora de definir el proceso. Lo importante es cómo das herramientas al pueblo para que entienda que lo que está ocurriendo es intolerable, ¿no? Y no seguir dejándonos, sobre todo, porque no dejar ya lo hemos hecho, no seguir dejando que la derecha nos coma el relato, porque desgraciadamente estamos en una situación en donde en todos los lugares, en todos los países, en América Latina, en Europa, en África o en Asia, los sectores populares están votando a la extrema derecha. No siempre en mayoría, no siempre de manera absoluta, pero aunque un 20 o un 30% de sectores populares voten a sus verdugos, es como para decir, algo estamos haciendo mal. Y ese es el corazón de mi discusión. Yo miro lo que hace la derecha y la derecha hace su trabajo, no nos engañemos. La derecha quiere mantener su privilegio y hace su trabajo. Pero quien tiene que evitarlo, que es la izquierda, pues miro a mi alrededor y no siempre estamos haciendo nuestro trabajo. Es más, os lo digo con absoluta rotundidad, en Europa no estamos haciendo nuestro trabajo. En América Latina, en algunos sitios más, ojalá mañana tengamos buenas noticias de Ecuador, tenemos buenas noticias de México, tenemos buenas noticias de Colombia, tenemos buenas noticias de Venezuela, tenemos buenas noticias de Uruguay, tenemos buenas noticias de algunos ámbitos donde la izquierda ha ganado, ¿no? Aunque no siempre desarrolle políticas de izquierda, lo cual va a ser su tumba. Pero bueno, hay otros lugares en donde la derecha está ganando en América Latina, pero es que en Europa es un paseo. En Europa, en los sitios donde nació el fascismo, en Alemania es la segunda fuerza política, en Italia están gobernando, en España es la primera fuerza política. Entonces, pues enorme preocupación, Diego. Juan Carlos, ¿sabes qué? Le diste al núcleo neurálgico de un debate que hoy está en Argentina. Si nosotros nos pudiéramos leer como camaradas, como compañeros, como afectos, como parte de una misma corporalidad,
pudiéramos decir que la fibra que nosotros representamos a Argentina es muy sensible por el nivel de ataque sistemático en el que vivimos. Entonces, la pregunta sería, ¿cuánto grado de dolor se debe padecer el pueblo? ¿Cuánto grado de violencia se debe padecer para configurar la idea de fascismo? ¿No? Porque por un lado es el tecnicismo, pero por otro lado es difícil vivir en un país cuando está tan exacerbado el maltrato cotidiano y un sistema de dolor que tiene al Estado como protagonista. Diego, algo que me cuesta trabajo contarte lo que te voy a contar, porque no forma parte de una certeza que nos permita a su vez tomar decisiones con absoluta clarividencia, ¿no? Hay dos grandes elementos que atraviesan a toda la izquierda en todo el mundo y que desgraciadamente no tenemos claridad, y sobre todo seguramente en cada país va a tener una respuesta diferente. La primera es si para evitar que gane la extrema derecha tenemos que pactar con fuerzas de la derecha. Es decir, o con fuerzas de la socialdemocracia, con las cuales tradicionalmente confrontamos. Y ahí hay una discusión que no tenemos claridad. Hay gente que dice, no, confrontamos con el Partido Socialista en España. Hay gente que entiende que hay que confrontar, incluso que a lo mejor tiene que caer el gobierno socialista de España porque hace políticas que no son socialistas, aunque la alternativa es que venga la derecha con la extrema derecha. Pero hay gente que dice, no, que vengan. Entonces la primera, ya digo, es discusiones en Colombia, en Brasil. En Brasil recordemos que Lula coloca de vicepresidente a Kim, que era su contendiente de la derecha, un empresario, ¿no? Entonces, la primera discusión que tenemos que clarificar y debemos dedicarle un poco de tiempo es ¿qué es mejor? ¿Pasar una travesía del desierto, que gobierne la derecha y la extrema derecha y nosotros no apoyar formas más moderadas que lo que nosotros representamos? Y la segunda, que tiene mucho que ver con esto, es si es verdad que cuanto peor mejor. Es decir, si es verdad que un gobierno de la derecha o de la extrema derecha genera tanto dolor social que eso se traduce en un incremento de la conciencia popular que genera el advenimiento de un gobierno diferente. Pues me temo que no es tan evidente, Diego. Y que se vayan todos, recuerda, del que se vayan todos, quien ganó aquellas elecciones fue Menem. Los gobiernos, el primer gobierno de Donald Trump casi le hace ganar otra vez las segundas elecciones. Perdió por muy poquito. Bolsonaro perdió por muy poquito. Petro ganó a la derecha por muy poquito. En España, la derecha radicalizada del Partido Popular en Madrid con Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a ganar con mayoría absoluta las elecciones. Orbán ha vuelto a ganar las elecciones. Es decir, no es verdad que cuando gobierna la derecha genera tanto dolor que el pueblo deja de votarle. No es verdad. Y eso, Diego, nos obliga a algo, y es a ganar las elecciones. Y quien esté jugando pues que gobierne la derecha y así el pueblo se va a joder y entonces va a entenderse. Cuando ocurre eso, una parte del pueblo vota a sus verdugos. Y las clases medias votan a esos que les van a tratar como verdugos o les van a salvar in extremis. Por tanto, la conclusión de esto es que tenemos la izquierda que ganar elecciones. Y que no es cierto que el sufrimiento genere mayor conciencia. En algunos lugares, como en Argentina, pues parece ser que un poco sí, pero tenéis que medirlo con mucha claridad. Ahora no tenéis más remedio, porque ya gobierna Milei y lo que hay que hacer es acumular fuerzas para poder salir de ese loco. Pero hay gente que apoya las políticas de Milei, ¿eh? Y te diría, para terminar, Diego, hay una frase de Walter Benjamin, un pensador marxista, pero heterodoxo. No era un marxista de estos del mecanicismo soviético, sino que era un tipo con la capacidad, como Gramsci,
de pensar más que en los árboles del marxismo, en el bosque del marxismo. ¿No? Y Walter Benjamin decía en los años 30, que es cuando él escribe, cuando en el 33 accede Hitler al poder y empieza el Tercer Reich, él dice: detrás del auge del fascismo siempre está el fracaso de una revolución de la izquierda. Traducido a nuestra actualidad, detrás de Milei, de Bolsonaro, de Trump, de Cast, de Díaz Ayuso, está un fracaso de la izquierda que gobernó y lo hizo mal, o desde la oposición no fue capaz de plantear un proyecto de país que emocionase a las mayorías y en concreto a los sectores populares. Dos comentarios antes de pasarle a Miguel, el otro co-conductor. Uno es el que se vayan todo evolucionó. Hace unas semanas atrás movilizamos y la gente los cantaba y nos decíamos, bueno, evolucionó porque también están hablando de nosotros, ¿no? Ya es una pelea pero también con nosotros. Y la otra que me pareció re interesante, Juan Carlos, fue esta definición de hay que ganar elecciones. ¿Por qué te digo esto? Porque en todas las teorizaciones y reflexiones que hacemos muchas veces, bueno, hay que ver lo electoral, si tiene sentido, si no, si las democracias se fueron deslactosando de baja intensidad, y vamos cometiendo errores y yendo a lugares extraños. Esto que acabas de decir vos, con tanta simpleza, que tenés esta magia didáctica, pedagógica, pero me parece un enunciado muy potente. Hay que ganar las elecciones. Claro, porque mira, yo que ya voy teniendo una edad, nada le molestó más al poder que cuando ganó en el año 98 Chávez. Echaban las muelas, que se dice. O sea, no, lo que no toleran es que ganemos. Lo demás nos lo perdonan. ¿Cuántas izquierdas conocemos que tolera el poder? ¿Cuántas izquierdas conocemos que el poder no les molesta? Incluso de vez en cuando les invitan a sus salones. No molestan. Aquí en España lo vivimos. Yo he militado toda mi vida en Izquierda Unida, hasta que ya dije esto no va a ningún lado, ¿no? Pero Izquierda Unida no molestaba al poder. Una vez lo molestó con Julián Guita y lo fulminaron, empezaron a insultarle, a hacer una guerra mediática durísima contra él. Cuando Chávez gana las elecciones se quedan descolocados. Van a intentar convencerle para que gobierne para ellos. Pero Chávez dice, no, yo gobierno para mi pueblo. Y entonces le dan el golpe de Estado, el paro petrolero, etcétera, ¿no? Lo que más le molesta al poder es que gobernemos. Es lo que no toleran. Se han odiado siempre al comunismo, no es porque el comunismo pretenda redistribuir la renta. Lo que les molesta al comunismo es que les derrotó. Y eso es su imaginario. Su imaginario es que los comunistas les ganaron en la Unión Soviética y fusilaron a los Romanov y marcaron un referente que les obligó en Europa. El comunismo en Europa benefició sobre todo a la parte occidental, porque tuvieron que ceder, porque si no todo el mundo se iba a hacer bolchevique. Al final, quienes vivieron bien gracias a la Unión Soviética fue sobre todo, es verdad, los soviéticos, porque salieron del feudalismo, pero fue su irradiación en China, con Mao Zedong y la Larga Marcha, y en Europa con los estados sociales. Nunca hubieran existido estados sociales en Europa si no hubiera existido la Unión Soviética. Lo que les molesta es cuando ganamos. Cuando ganamos, nos disparan. Me decía el otro día una compañera colombiana que me escribió porque a mí me atacan mucho en España y a mí no me dejan de atacar. Mira que yo soy una persona, yo no mando, no tengo poder, no soy nadie, ¿no? Pero me atacan, ¿no? Mucho. De todos, por todo el espectro de la derecha y incluso alguna vez alguno de la izquierda, ¿no? Me decía una compañera colombiana, solamente se tiran piedras a los árboles con fruta. Bueno, pues cuando ganamos elecciones somos árboles con fruta. Y entonces nos tiran piedras. Pero no seamos tan tontos de ser árboles sin fruta, es decir, árboles que no ganan elecciones y que nos tengamos que inventar que nos disparan piedras. Miguel. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Acá te saluda Miguel. Saludos, Miguel. Estoy acá en el estudio, bueno, ahí con Diego estamos de los dos lados de las orillas, yo estoy acá en Buenos Aires, Diego ahí desde Uruguay, y la verdad que yo lo que te quería preguntar a partir de esta reflexión que vos nos hacés pensar y mucho,
cómo volver a soñar y cómo instalar nuevas utopías, sobre todo porque dentro del campo emancipador, vos sabés que acá en Argentina siempre tuvimos dificultades como nombrar a la izquierda y desde qué lugar de la izquierda. Nosotros acá teníamos un gran intelectual desde el peronismo que decía, los verdaderos comunistas en Argentina somos nosotros, los peronistas, ¿viste? Y yo te escuchaba, te invito ahí, seguramente lo debes conocer a John William Cook, un gran teórico argentino. Así que yo lo que te quería preguntar en función de eso... El peronista que más nos gusta. Ese de los peronistas que más nos gusta, la verdad que lo extrañamos un montón. Nosotros, nuestro proceso, viste, transformador, sobre todo el primer gobierno peronista que fue el de mayor medidas sociales y por eso lo volteó la dictadura del 55, donde se prohibió todo lo que tenía que ver con la palabra peronista, los símbolos, no poder nombrarlo, no poder cantar la marcha. Después lo que fue la resistencia peronista y sobre todo el proceso entre los 60 y 70, donde hay una izquierda peronista muy fuerte contra el poder, como vos nos estabas diciendo. Pero ahora, bueno, en Argentina, volviendo, viste, no, también estamos... El hecho maldito vuelve a ser el mismo, ¿no? Son los sectores populares ganando. Eso es lo que jode. Me parece que ahí hay un eje común con lo que venía diciendo Juan Carlos. Sí, hay un eje común, el hecho maldito del país burgués, que decía John William, y acá en la Argentina, viste, también estamos con muchas dificultades y discusiones hacia adentro del movimiento popular, hacia lo que queremos llegar nosotros desde políticas emancipadoras, pero vemos que este es un problema que me imagino que en España hay entre Poder, Sumar, Izquierda Unida, también hay mucha discusión y acá en Argentina también lo tenemos, sobre todo porque tenemos un enemigo como Javier Milei, representante de los grupos económicos. Lo que decías es cómo se puede volver a construir sueños en esta coyuntura global, ¿eso era? Claro, viste, a mí me parece que eso es fundamental, lo podemos pensar desde España, de Argentina, Latinoamérica, en Europa, hay que volver a pensar ahí. ¿Qué te parece a vos, Juan Carlos, cómo volver a accionar y cómo recuperar políticas emancipadoras? Escuchándote, Miguel, me acordaba de una frase de 2001, una pancarta que vi en una marcha ahí en Buenos Aires que decía menos realidades y más promesas, ¿no? Sí. La gente deseaba soñar un poco, ¿no? Mira, déjame que te conteste con dos cosas. Una es algo que cuento en el último libro que he escrito, que se llama Política para Indiferentes, ¿no? Creo que el título es bastante evidente, ¿no? Porque decía Elie Wiesel, un premio Nobel de la Paz, que lo contrario del odio y del amor no es el odio, lo contrario del amor es la indiferencia. Es interesante entenderlo así, ¿no? Y en ese libro cuento que en los años 80 la Nestlé, la multinacional suiza, había hecho durante la década anterior una campaña en América Latina y en África de recomendar la leche de fórmula, la leche en polvo. Y con comerciales que decían que las madres que daban el pecho a sus hijos eran malas madres, porque los niños que recibían leche de fórmula, leche en polvo, pues tenían más vitaminas, crecían más sanos, más fuertes, más inteligentes. Claro, en África y en América Latina en muchos lugares no había agua potable y por supuesto no existía la cultura de esterilizar las mamaderas, los teteros, ¿no? La mortandad fue enorme. Y entonces murió mucha gente y un grupo de clérigos, sobre todo de Estados Unidos, hicieron una campaña que se llamaba Baby Killers, asesinos de niños, que cuando tradujeron el folleto de 20 páginas al alemán en Suiza para que llegase a la casa matriz, les denunciaron y aquello se convirtió en un escándalo, donde millones de personas de todo el mundo compartieron la idea de que eran unos asesinos de niños, solo por ganar plata, y recomendar que las madres no dieran el pecho. Bueno, pues ¿sabéis qué hizo la Nestlé? Contrató a un tipo de la inteligencia militar norteamericana, a Pagan, y entendió que tenía que dividir el movimiento. Y a partir de entonces han hecho un esquema que lo repiten constantemente en todos nuestros países con la izquierda. Dijeron, tenemos que identificar a los
que ellos llamaban los radicales, que eran los que habían comenzado el procedimiento, los que querían cárcel, multas y restitución del daño causado de la multinacional, los que estaban en contra de un sistema que generaba en nombre del beneficio tanta mortandad. Ellos dijeron, tenemos que identificar a los radicales y tenemos que aislarles. Para aislarles tenemos que identificar en segundo lugar a los idealistas, que son gente de buen corazón, muchos religiosos, pero esos hay que confundirlos. Hay que hacerles ver que están equivocados o incluso radicalizarles para que estén separados y confrontados con los radicales. Tenemos que identificar a los oportunistas, que son gente que está en el movimiento, pero podrían estar en otro sin ningún tipo de problema. Y por último, tenemos que localizar e identificar a los realistas, llamaban, que son los que les ha parecido mal lo que ha pasado, pero no van contra el sistema, no quieren castigarnos, no quieren encarcelarnos. Pagan dice algo que igual os suena, porque eso ha funcionado en las filas peronistas, en la Cámpora, en los K, en Bolivia, en Ecuador, en España. La conclusión es, hay que aislar a los radicales, hay que confundir a los idealistas, hay que comprar a los oportunistas y hay que negociar con los realistas. Con estas 4 diferenciaciones nos separan, nos aíslan y nos inhabilitan, Miguel y Diego. Es decir, si nos dividen, no valemos, porque la izquierda, desde que cae la Unión Soviética en 1991, renuncia, creo que con buen criterio, a la lucha armada y, por tanto, la única manera de acceder al poder es a través de las elecciones. Y si estamos divididos, no hay posibilidad alguna de ganar. Segunda idea vinculada a esto, para que no caigamos en la melancolía de llegar a callejones sin salida, de que como todo está muy complicado, pues no hay nada que hacer. No es verdad. Eric Olin Wright, en un libro que se llama ¿Cómo ser anticapitalista en el siglo XXI?, dice que frente al modelo este vacío de democracia, podemos hacer 4 cosas. Una es resignarnos, pero nosotros no nos vamos a resignar, aunque sea por respeto a nuestros mayores. En el caso mío de España, a mis republicanos y mis republicanas. O sea, resignarnos no es el lugar. Segundo, pelear con las armas melladas de lo que existe. Pues es lo que está haciendo Boric y es lo que está haciendo Lula, pero es que no cambias las cosas con esa realidad. Lo tercero, dice él, es confrontar el capitalismo. Dices, ya, pero eso es lo que intentó la Unión Soviética y fracasó. Y la cuarta, plantea, es desbordar el sistema. Es decir, buscar fórmulas para intentar, desde el propio sistema, superarlo. Con reformas constitucionales, con la economía social, con los elementos que tengamos a mano. Y esto nos lleva, Miguel, a la respuesta tan importante leninista de qué hacer, ¿no? Y entonces, en vez de estar rompiéndonos la cabeza, pensando en términos teóricos, qué ha dicho este autor o qué ha dicho este otro autor, ¿por qué no nos fijamos en lo que ha hecho México? Fijémonos en lo que ha hecho México, que es un ejemplo concreto y real. El éxito de López Obrador y de Claudia Sheinbaum, que no es que es verdad que México esté mejor que Suecia, eso es una tontería. México está mucho peor que Suecia. Pero el impulso político es muy espectacular y promete grandes logros. 6 cosas que ha hecho López Obrador y que ha continuado Claudia Sheinbaum y que es, Miguel y Diego, lo que tenemos que hacer. Ya digo, pero no porque tengamos que estar discutiendo en marcos teóricos si la Unión Soviética era socialista o no lo era. Es que eso no nos sirve para mucho. Dejemos a los académicos, que siguen la misma lógica en el siglo XVI, cuando discutían en los congresos teologales cuántos ángeles cabían en la punta de una aguja. Bueno, dejemos a esa academia, pendeja, que haga sus pendejadas. Decía Gunther Anders, otro pensador alemán, que sería absurdo que panaderos cocieran pan para otros panaderos. Se arruinarían. Bueno, pues por la misma lógica, ¿qué hacen científicos sociales, académicos, escribiendo solamente para otros académicos y para otros científicos sociales? ¡Qué estupidez!
para al final llegar a la conclusión, no lo llames fascismo. No, yo como académico no puedo ir a un congreso antifascista porque es que no podemos llamarlo fascismo. Ya. Mientras tanto, gobierna una fascista en Italia, segunda fuerza en Alemania, primera fuerza en Bélgica, en España, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha hecho México? 6 cosas, que solamente las enuncio para no aburrir. Y quien quiera, como la izquierda, tenemos que volver a leer. Porque si no volvemos a leer, no vamos a ningún lado. Reenvío a Política para Indiferentes, porque tenemos que estudiar. Cualquier duda me la preguntan. Yo voy a estar dispuesto a solventarla en la medida que pueda. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del Año Santo 2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.